quedan, que no son muchos, porque aunque no podamos creer, nos quedan, estuve mirando, creo que 3 clases, más o menos en lo que calculé, ¿no? En lo que vamos a reservar como fecha para los trabajos y demás. Así que bueno, nos quedan los temas de utilitarismo, algo de deontologismo, y después quería agregar algunas cuestiones un poco ya para cerrar. Y tengo, bueno, además de esos temas que tengo varias preguntas que ustedes me hicieron llegar, he contestado muchas, algunas las dejé para la clase de hoy porque me parece que está bueno poder compartirlas. Algunas cuestiones que me consultan, son todas, ya les dije que es todo muy, muy interesante lo que me plantean y bueno, la verdad que me entusiasma lo que piensan sus cabezas. Y, y bueno, después hay algunas dudas con respecto al tema del trabajo y demás, que eso vamos a conversar también, así que si les parece arrancamos por eso, ¿no? Por si hay alguna cuestión, Ulises, teníamos un tema de las fechas y de la modalidad y demás, ¿no? Sí, habían consultado sobre si iba a ser virtual o presencial al final la defensa y sobre la fecha también de entrega y la de la defensa ambas. Bueno, yo había pensado, sí, ahí me estoy en eco, me parece. Estuve mirando el cronograma de las clases que nos quedan, que son, como les digo, más o menos así en clases teóricas como las que hemos tenido. Calculo que no voy a dar más de 3, si logro, digamos, ya concentrar todo. Y yo había pensado como, bueno, el día, la defensa del trabajo, más que la defensa, la conversación que vamos a tener acerca del trabajo es presencial, ¿eh? Eso va a ser presencial en la facultad. El día que nosotros tenemos asignada un aula. Si miran en el campus virtual, hay un aula, creo que es la 56, que es el aula que tenemos asignado nosotros en ese día y a esa hora, ¿no? Pues siempre el tema de las aulas parece menor, pero es un tema. Porque claro, yo tengo seguramente es muy probable que tenga 1 hora y media de aula ahí, y ustedes son muchos, ¿no? Con lo cual, ¿cómo hago para que terminemos todos en 1 hora y media y tener aula y que no nos estén desplazando y yéndonos? Bueno, tenemos que ver ese tema un poco de logística. Pero en principio la fecha sería el 30, que es un jueves, y también, bueno, si logramos, o si algunos de ustedes me hacen llegar los trabajos, por ahí podemos poner algunos el lunes 27 y otros el 30, ¿no? Lo ideal sería todos el 30, pero bueno, somos varios. Yo necesito saber ya un poco, ya en el tiempito que nos queda, que organicen con Ulises los que van en grupo, los que van solos y demás, y él va a ir armando una lista. Y también ustedes, eso ya se los dejo a ustedes internamente, se organizan como mejor prefieren, ¿no? Yo sé, cada uno tendrá sus temas personales, sus horarios laborales, sus cuestiones. Bueno, eso ustedes a la lista la arman y desarman como les guste. Yo eso ni me entrometo, total libertad con eso. Si nos encontramos, por supuesto, en la facultad, un día y a tal hora, y simplemente, porque también me comentaban, me preguntaron en los mails, no, es una conversación, no le den tanta, digamos, no lo inflen tanto, como le digo yo a mis hijas. Las cosas, me dice, siempre nos dijiste lo mismo, las cosas uno las agranda o las achica, es uno mismo el que tiene un poco ese poder, no lo agranden tanto. Es es una conversación que vamos a tener sobre sus trabajos. Cuanto antes me manden el trabajo, no se apresuren igual, pero digamos que si los tengo para el 27 o a partir del 23 de abril estaría genial, ¿eh? Porque puedo empezar a leer un poco más y podemos intercambiar. Por lo pronto, ustedes ya empiecen a coordinar con Ulises el orden, el horario, bueno, yo quiero primero, yo después, yo puedo, bueno, eso que es una parte un poco difícil, que es toda la parte logística, eso ya arranquen. Es el 13 de abril, tenemos tiempo para ponernos de acuerdo con eso. Y yo me voy a tratar de ocupar del tema del aula, de que nos dejen un largo rato. A mí me gustaría arrancar un poco más temprano, no a las 8 de la noche, les soy sincera. Sí. Profe, Sí. disculpe que la interrumpa. No, sí, decime. No, le quería consultar eso con respecto a que dijo la organización de los horarios, ¿cómo sería? Empezar antes, me imagino, ¿no? Y sí, yo quisiera que podamos empezar, no sé, supongamos a las 17 horas, Claro. y por supuesto ustedes no tienen que estar todos a las 17 horas, van organizando entre ustedes. Yo les estimo, ¿cuánto tiempo estábamos, Ulises, cada uno cuando vos rendiste? Estaba tratando de hacer memoria, creo que eran 10, 15 minutos cada uno, no mucho más. Bueno, Pasa que nosotros, como hicimos todos individual, quizás lleva mucho más tiempo. claro, Por eso me parece claro. que las fechas
una vez que tengamos quiénes lo van a hacer en grupo y quiénes individuales, va a ser más fácil para dividir, para coordinar, para tener una idea más o menos cuánto va a demorar. Hola, buenas noches. Una consulta. Entonces podríamos Sí. decirle a Ulises a partir de qué hora podemos. Por ejemplo, digo, a las 19 horas yo ya podría estar libre. Bueno, pero a ver, primero vamos a poner, yo voy a intentar que nos reunamos, por ejemplo, a las 17 horas, arrancar a las 17 me parece un horario razonable para todos los que tenemos cuestiones laborales y otras cuestiones también. Y arrancamos a partir de esa hora, de las 17, y ustedes van viendo la organización, un poco se la dan a Ulises medio digerida, ¿no? Entre ustedes pueden discutirlo y bueno, y después le pasan los horarios a él y en principio digo, trataríamos de terminar ese mismo día. Bueno, si queda alguien, no es la muerte porque tenemos una semana, yo tengo unos días más para entregar las calificaciones, así que tendríamos el próximo lunes, no es que, digamos, nos vamos a quedar a dormir en la facultad y, digamos, o sea, un rato, vamos a hacer si no llegamos, tenemos el otro lunes. Y si logro, si logramos o tengo mucha gente ya con trabajos presentados, por ahí podemos hacer un desdoblamiento el lunes 27, no se los aseguro eso. Por ahora piensen en el jueves 30 de abril. Ya cuando tengamos definidas un poco ustedes cómo van a presentarse, si en tandas o individual, bueno, ahí hacemos un poco el esquemita. ¿Les parece? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Bueno, y ahora voy a comentarles antes de seguir con los utilitaristas y con los deontologistas y con todas las demás cuestiones. Profe. Si hay alguien me escribe y saben que yo intento ver, por ejemplo, Sergio, que escribí siempre Sergio, a veces te logro leer y a veces no. Me gustaría escucharte la voz, Sergio, hablar. Me la haces más fácil, porque no veo tan bien. Bueno, sí, ¿quién habló? Sí, yo, Melina. Sí. Le quería preguntar, porque andaba medio resumiendo un poco de las teorías que estaban para poder comenzar con el trabajo, para tener un pantallazo de cada teoría. Y Sí. estaba viendo los PowerPoint que estaban en el campus y hay uno que dice realismo, objetivismo y escepticismo. Ese me descolocó, no sabía dónde ubicarlo, de dónde salía ese, lo tengo ahí solito en una esquina. Está muy bien lo que preguntas, Melina, porque todavía no lo vimos a eso. Okay. Y eso es muy importante, muy, muy, muy. Es más, estuve tentada hoy de decir, bueno, ¿por qué no digamos, salté un poco a los utilitaristas y a los deontológicos y hablamos un poco en general de eso? No es ninguna teoría puntual como las que estamos viendo, es una característica, yo te lo podría decir así, es una característica. Realistas y escépticos. Ahora voy a hablar un poquito de eso en relación con una pregunta que ustedes me hicieron, pero no lo vimos todavía. Eso queda ya casi para las últimas clases. Seguramente la próxima clase la semana que viene. Yo porque lo leí y no lo estaba relacionando. Sí. Y ese es un tema importante, es muy importante además porque ustedes pueden hacer un trabajo sobre esas cuestiones, realistas y escépticos, ¿no? Es interesante, es atractivo. Así que si alguno todavía no se decidió, puede esperar a que yo dé la clase de realismo y escepticismo, y por ahí quizás el próximo jueves, podría adelantarla y se las doy el próximo jueves, este jueves, y ahí ustedes eligen si les interesa. Hoy les voy a hablar un poquito de eso en general, pero todavía no llegamos a hablar a dar esa clase, digamos, de ese PowerPoint. ¿Alguien más quería preguntar algo o no? ¿No? No, profe, gracias. Bueno, nada. Bueno, hay también una cuestión que quería, bueno, algunos, hoy les contesté sobre las temáticas particulares, la bibliografía y demás, pero después alguien me consultó sobre un tema muy interesante que ya no lo pueden utilizar porque ya lo va a utilizar esta persona, que ahora no me acuerdo cómo era tu nombre. ¿Estás acá? ¿Era Melissa? Sí, soy yo, profe, Melissa Ayala. Ah, Melissa, sí. Bueno, ahora ya ese tema lo tiene Melissa, así que no, ya te lo reservé. Buenísimo. Sí, Melissa preguntaba
yo en la clase pasada estuve un poco tentada de hablar de esto porque a mí también me interesa traerles temas actuales, ¿no? A las cuestiones que estamos viendo. Y Melissa me preguntó, ella va a trabajar sobre un tema que tiene muchas aristas morales y que además a mí también me interesa personalmente porque yo toda mi vida me dediqué al derecho de familia, así que es de lo que más puedo hablar, digamos. Y que es el tema de la revinculación, ¿no? El tema de la revinculación, que supongo que a Melissa le surgió la cuestión a raíz de este caso bastante dramático que ocurrió hace poco sobre este niño. El tema, yo, Melissa, te lo contesté, el tema me parece muy pertinente, creo que te contesté un poquito en términos generales, pero la pregunta tuya, ¿cuál era? Si querés que hacerla en el grupo o querés que avance yo. Sí, en realidad me surgió la pregunta de en qué valores morales capaz se basan los jueces como para poder decidir con qué padre se puede quedar un menor que está sufriendo violencia. Bueno, Melissa quiere trabajar en su trabajo sobre el tema de la revinculación, pero hay algo que yo les dije a todos los que me consultaron. A mí no me interesa que hablemos de la revinculación porque ese es un tema de derecho de familia y yo no soy profesora de derecho de familia. Entonces, sí me interesa, que es lo que ella quiere hacer, que ustedes trabajen el problema de la revinculación o el tema que elijan, ya vi que todos van por caminos bastante distintos, y que a ese tema, que es un tema jurídico que a ustedes les interesa, lo aborden desde la cuestión metaética, que es lo que ella va a hacer y que les voy a poner en ejemplo en este caso para que se entienda un poco los que están perdidos con cómo encarar el trabajo. Entonces, la pregunta metaética de ella, con relación al tema de la revinculación y este caso, ¿no? Será la pregunta metaética, se las dejo a ustedes. Ella ya me la puso en el correo, pero ¿cuál será el problema metaético acá? ¿Cuál es la pregunta metaética? No me interesa, la pregunta jurídica sería, ¿cómo está regulada la revinculación de los menores con padres abusadores o violentos en el Código Civil argentino? Esa es la pregunta jurídica. Yo les puedo decir, bueno, actualmente el Código Civil argentino, más que el Código Civil, digamos que la jurisprudencia y la práctica de los tribunales indica que en los casos en los que todavía no hay una sentencia firme, en los temas de abuso, se procede así, asá, en fin. Esa es la respuesta jurídica. Con respecto a la revinculación del menor con su padre violento o abusador sexual. ¿Cuál es la pregunta metaética? ¿Qué es lo que les puede aportar este curso? ¿Cuál sería la pregunta metaética? ¿Qué les parece? Profe, ¿podría tratarse de que se suele relacionar a la figura de la madre con la protección, que es como lo más tradicional? Es como es la mamá, es la que cuida, es la que protege, y el padre usualmente es el que aporta y demás. Pero en el tema maternidad es la figura de la madre, es la más importante y por eso siempre se la dan a la mamá. Está muy bien lo que decís, está muy bien, pero yo les pido que me lo reformulen desde el punto de vista metaético. La pregunta, ¿cuál sería moralmente? ¿Cuál es la pregunta moral acá? Se las digo más fácil. La pregunta ética o moral, ¿cuál es? La que se puede hacer, la que se hace en la opinión pública, incluso a la gente, el común de la gente se lo hacía esto, sin saber lo que es la metaética, no tienen ni idea de lo que es la metaética, y sin embargo se preguntaban esto, que yo les estoy preguntando a ustedes. ¿Cuál es la pregunta acá, metaética? Puede ser si está bien que ese padre que tiene esos antecedentes tenga la custodia. Bueno, muy bien, vamos mucho más rumbeados. Y de manera más genérica sería si está moralmente bien que un padre violento o abusador, o una madre violenta o abusadora, conserve la custodia de su hijo. O si está objetivamente mal o objetivamente bien que un padre que ha tenido una denuncia de abuso sexual mantenga los procesos de revinculación y de contacto, a un contacto asistido, digamos, ¿no? Que son estos contactos con presencia del asistente social o con terceros, parientes, una tía, una prima, una hermana de la madre. Entonces, la pregunta metaética es esa. La pregunta metaética es, ¿está objetivamente bien o objetivamente mal que un padre
violento, por ejemplo, que ha golpeado reiteradamente a su hijo, o una madre violenta que ha golpeado reiteradamente a sus hijos o a su hijo, se vuelva a vincular? ¿O es algo relativo? Bueno, alguien puede decir, bueno, pero depende, supongamos, ¿no? El escéptico moral. Perdón, profe, Sí, sí. perdón. La pregunta también podría ser desde otro punto de vista, decir, ¿está moralmente bien que directamente se le saque el niño a un padre que tuvo un episodio de violencia? Porque en general la gente dice, ¿cómo se lo dan de nuevo al menor si ya tuvo algunos episodios o un episodio? Entonces podría ser desde el otro punto de vista si correspondería que directamente se lo retiren, digamos, lo saquen y que le saquen la tenencia, que sería la solución extrema del otro extremo, ¿no? Coincido. Y una pregunta moral más amplia, también podría ser, ¿es moralmente objetivo o es objetivamente lo mejor que el niño se vincule con los padres biológicos siempre y en toda condición o bajo cualquier condición? ¿O es relativamente mejor o condicionado? ¿No? Si hablamos de la revinculación, porque el presupuesto que subyace a la revinculación, que es un poco lo que Melissa digamos, planteaba, o la duda que le surge para encarar ese trabajo es, bueno, pero entonces, ¿no está objetivamente bien o no es lo bueno o lo correcto que el niño permanezca en contacto siempre con sus dos padres biológicos? ¿No es esto lo que moralmente corresponde o lo mejor moralmente? Y acá la pregunta metaética es, ¿hay algo que sea objetivamente lo mejor? Y el escéptico moral, que es un tema sobre el cual no hemos hablado, que preguntaba a Melina, el escéptico moral nos va a decir, bueno, ¿qué es lo mejor, lo objetivamente mejor? En realidad, digamos, será lo que la legislación determine. No está objetivamente mal que el violento esté con su hijo. Es relativo a la legislación, a la forma en la que yo construya esa relación jurídica, y ahí está una mirada escéptica sobre algunos valores morales. En este caso, este del que estamos hablando ahora. Y el objetivista moral o el realista moral, que es lo que me preguntaba Melina, de lo que no hemos hablado en términos generales, sí hablamos de distintas teorías que son realistas o escépticas morales, ya se habrán dado cuenta ustedes de esto, y el realista moral va a decir, no, ojo, hay ciertos valores morales que son objetivos. Abusar de un hijo sexualmente o abusar de un niño, y en este caso estamos hablando de un padre que abusa de sus propios hijos, está objetivamente mal. Está objetivamente mal abusar sexualmente del propio hijo o de cualquier menor, y está objetivamente mal golpearlo, diría un realista moral. No sé si logran ver los dos planos en estos ejemplos medio toscos y fuertes. ¿Por qué les digo toscos? Porque cuando se habla del escepticismo moral y dice, bueno, las culturas van variando, los valores morales van mutando, tengamos en cuenta esto. Esto es fácil decirlo en relación con la moral sexual privada, por ejemplo. ¿Quién se va a rasgar las vestiduras por la poligamia o la monogamia? Bueno, ustedes pueden decir, no, pero qué horror, qué horror. Bueno, quizás uno pueda convenir en que quizás haya culturas que quieren ser polígamas, y quieren tener un hombre, varias mujeres, o una mujer, varios hombres, no lo he visto a eso, pero bueno, supongamos. Y ahí, para todos es fácil deslizarnos en el terreno del escepticismo moral y decir, bueno, pero hay sociedades que prefieren ser monógamas, hay sociedades que prefieren la poligamia. Es bastante sencillo, digamos, ser un escéptico moral. Ahora, si yo les digo a ustedes que está objetivamente mal abusar de los niños sexualmente, ahí ya el relativismo o el escepticismo moral no se pone tan sencillo, supongo, quiero suponer. Entonces, fíjense que hay ciertos valores sobre los cuales nosotros estamos muy de acuerdo en que van mutando, como estas morales privadas, es decir, bueno, pero la gente tiene, digamos, diversas elecciones sexuales, diversas elecciones de vida, y todos podemos, y esto es, digamos, es diferente en cada cultura, y ni que hablar en cada época histórica, estamos todos de acuerdo en eso. Ahora, hay algún núcleo de valores
en los cuales decimos, pero abusar sexualmente de los niños parece estar objetivamente mal. Esta es una discusión de fondo entre los realistas y los escépticos morales. Sí, Karina. Perdón, sí, que había traído el ejemplo en una de las clases. En algunas culturas no se considera abuso. En el caso de las niñas que se casan con hombres adultos, que las casan en realidad, hablamos capaz de niñas de 7, 8, 9 años que se casan con adultos, con aprobación de los padres. De hecho, los padres eligen al esposo. Y en esas culturas no se ve no se puede traducir ese hecho como un abuso de menores. Bien, esa es la figura jurídica, ¿no? Un abuso como figura jurídica. Ahora, desde el punto de vista de la metaética, que haya diferencias culturales e históricamente culturales, ¿hace que el hecho de que estar bien o mal? Me lo pregunto, no lo estoy asegurando acá, no estoy dando una sentencia. Hace el hecho de que... Sí, perdón. La pregunta sería esa, el hecho de que se produzca una variación cultural constatada, lo que me estás diciendo es totalmente cierto. Me decís, bueno, pero hay culturas en las que hombres mayores se casan con niñas. Claro, va a depender del observador. Un observador de esa cultura no lo va a interpretar moralmente mal, va a entender que es lo que corresponde por tradición y porque, no sé, aseguran el futuro de la niña, de la familia y la dote y todas esas cuestiones. Desde el punto de vista de un observador como nosotros, occidental, que no concebimos eso, que es aberrante, vamos a tener un análisis metaético diferente sobre el mismo hecho. Entonces, o vamos a llegar a conclusiones diferentes, mejor dicho. Entonces, está muy bien lo que estás pensando y el razonamiento que estás haciendo. Entonces podríamos pensar que esos hechos no son objetivos, que esos hechos morales, por ejemplo, el abuso sexual de un niño no es objetivamente malo, sino relativamente malo. Claro, depende quién lo analice o si el observador se considera como dentro de ese colectivo que acepta esas reglas morales. Bueno, ahí en lo que está exponiendo Karina y en lo que estamos intercambiando, ya todavía no hablamos del realismo y del escepticismo moral, pero estamos un poco entrando en la cuestión, ¿no? El realista moral no lo mira de esa manera. El realista moral que dice, no, pero ojo, el hecho de que determinadas culturas admitan el abuso sexual de menores, digamos, no lo califiquen ni siquiera como abuso, es decir, admitan la unión sexual entre una persona adulta y un niño o una niña, dice el realista moral, el hecho de que ese hecho haya mutado no implica que ese hecho objetivamente esté mal, aun cuando las personas tengan miradas diferentes. El hecho de que el emperador Nerón mantuviera una vida amorosa con su propia madre, como lo establece la historia, no implica que esté bien que los hijos mantengan relaciones con sus padres o los padres con sus hijos. Entonces, el realista moral dice, la variación cultural o la mirada que la cultura de ese momento tenga sobre un hecho moral no deja de hacer aparecer a ese hecho como hecho moral objetivo, bueno o malo. Esa variación, dice el realista moral, no hace que esto varíe. Ese hecho está a abusar de un niño, o no utilicemos la palabra jurídica, digamos, tener un acceso a un físico, a un niño por parte de un adulto, es un hecho objetivamente malo, diría el realista moral. Y el escéptico moral, en cambio, empieza a aferrarse un poco más a otras cuestiones. A una cuestión, ya la mencionamos, esta variación cultural, pero eso no es importante, eso yo se los dije desde la clase número 1, no es importante que las culturas vayan variando culturalmente, no es importante desde el punto de vista de lo que estamos discutiendo. Sí, es constatable que en la época de la reina Victoria las costumbres no eran las mismas que las que nos rigen hoy, o en la moral victoriana. Pero eso no es lo relevante, digamos, esa primera discusión. Lo relevante es la cuestión de si nosotros podemos
digamos, preservar un núcleo de valores morales que consideramos que son los que tienen algún grado de verdad objetiva. Entonces usted puede decir, no, la verdad que no hay ninguno que tenga un grado de verdad objetiva, porque como decía Karina, puede ser que si yo estoy observando que una persona golpea a un menor, bueno, en esa cultura existe la costumbre de golpear a los menores hasta la muerte. Entonces ese hecho no va a estar objetivamente mal, porque en esa cultura existe la costumbre de que los padres, cuando así lo consideran como un gesto de autoridad, golpean a los hijos hasta que les dan muerte. Entonces, esto no es algo objetivamente malo, es algo culturalmente variable y no hay objetividad moral. Me adelanté 5 casilleros ya, porque esto venía más adelante, pero bueno, vino la conversación así y como premio les digo que les voy a cortar la clase antes, así que todo tiene un premio en la vida. Entonces, esta es la discusión entre los realistas y los objetivistas morales. El realista, ustedes pueden tomar cualquier tema de los que quieran tomar para el trabajo y pueden confrontarlos a los dos. Y es muy interesante esa confrontación entre el realista y el escéptico, porque el escéptico, sí, el escéptico mueve mucho la banderita de las variaciones de cultura, ¿no? Una cultura sostiene algo y la otra no, y entonces cómo vamos a pretender que haya algo objetivamente válido en la moral si todo va mutando. La bandera del escéptico moral es esa, es la variación. El escéptico moral dice, no, pero ¿qué quieren probar ustedes, los realistas, si la moral va cambiando? Bueno, en algunas culturas esto es de estilo, apedrear a las mujeres o golpear a los niños. Bueno, es algo que va mutando. Y el realista moral apela a algo que también, no los mencioné mucho, pero que se llama el progreso moral de la humanidad. El progreso moral de la humanidad, que es un tema bastante interesante también. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, ojo, moralmente hemos progresado, sí, es probable que haya habido o que haya civilizaciones en las que están consentidas las relaciones entre señores adultos y jóvenes o niñas, casi niñas de 10 o 11 años. Pero la sociedad tiende a progresar moralmente, dicen los realistas, ¿no? Bueno, estamos buscando tener un progreso moral, que los niños no sean golpeados, que no sean invadidos sexualmente antes de su madurez y mucho menos por sus padres. Entonces hay, dice el realista, un progreso moral que es deseable. Y del otro lado hay respuestas, no se crean que no. Que bueno, tampoco se las voy a dar todas hoy, así no les dejo la cabeza así. ¿Algo que decir con relación a esto? No, profe. ¿No? ¿Ulises? No, quizás también para quizás darle una punta a Melissa, se puede plantear incluso desde algo más desde la raíz, que es desde cómo se concibe hoy en día el concepto de familia también. Es decir, si hoy en día el vínculo biológico de un padre con su hijo ya de por sí trae un valor moral, o si sí o sí tiene que estar acompañado por respetar el cuidado, que no haya violencia y demás. Creo que ahí también hay un punto interesante sobre justamente el progreso moral que decías recién. Creo que la visión un poco adultocentrista de antes varió a hoy y se respeta más el interés superior del niño, ni hablar, y cuestiones más de dignidad del niño y no tanto preservar el vínculo familiar o biológico frente a cualquier cuestión que exista. Es muy Muchas interesante gracias. lo que dice, es muy interesante, Melissa, lo que te dice Ulises, aporta mucho para tu trabajo, porque esto, que en este tema que a vos te interesa de la revinculación, es un tema bastante, esto que ocurrió es algo lamentablemente que en los tribunales se discute y es complejo. Esta
mirada de que el niño tiene que estar con los padres biológicos, y bueno, yo les diría, soy un poco más grande que ustedes, Karina capaz que es más contemporánea mía, pero incluso antes, bastante antes, unos 30 años atrás, les diría, esta mirada era solo sobre la madre, ¿no? Y eso ha cambiado. Pero cuando yo empecé a ejercer el derecho de familia, la mirada era absolutamente, digamos, tendiente a que era la madre la que tenía que tener, en ese momento se llamaba la tenencia, hoy se llama la responsabilidad parental, tenía que tener la tenencia de los niños. Y La esto patria se lo digo. potestad se llamaba en un Sí, momento. sí, se llamó después la patria potestad, primero la tenencia, patria potestad y hoy la responsabilidad parental. Y esto que se los digo a ustedes porque van a ser futuros abogados y quizás a alguno le toque el derecho de familia, sea juez, defensor de menores, sea abogado de familia. Esto, como bien lo dijo Ulises, es una cuestión que hay que trabajarla. Los padres biológicos son el mejor lugar para los menores siempre que sean los idóneos. Y me refiero a madre o a padre. La madre es el lugar más acogedor, como dijo Melina hoy cuando empezó la clase, es el lugar, el mejor lugar, el lugar de protección, el lugar de afecto, a veces. Es duro lo que digo, pero lo he dicho en audiencias, a veces. Todos deseamos tener una madre amorosa y creo que es el mejor de los mundos, pero no es la realidad de todo el mundo y esto hay que entenderlo, no hay que ser, como dice Ulises, tener esa imagen tan romantizada de todas las cuestiones. Entonces, Y aparte que sí, no todas las mujeres quieren ser madres, y ese también es un concepto nuevo. Eso de escuchar a como se escucha ahora a los niños. En nuestra época, cuando el padre hablaba, nosotros no hablábamos. Ahora con nuestros hijos tenemos una postura más abierta y más de escucharlos y escuchar sus inquietudes. Pero también en general, socialmente, también se escuchan las inquietudes de la mujer. Antes era como un mandato social que todas las mujeres tenían que ser madres y si alguna no tenía hijos, por algo será, ¿no? Era horrible, pero había como un estigma con eso. Hoy no es así, hoy la mujer realmente se expresa y si quiere ser madre lo es, y incluso algunas eligen maternar de otras formas y antes tampoco existía, me parece, ese concepto. coincido, pero en el ámbito de la revinculación, en el que ya tenemos un padre y una madre instalados, ¿no? Con obligaciones y con deberes, más allá de, digamos, de las preferencias personales, digamos, ya tenemos un padre que tiene sus funciones y una madre también, poder indagar un poco más, los juzgados, los jueces, los defensores, los abogados también tenemos que hacer ese trabajo y ver si realmente estar con su madre o con su padre es realmente el mejor lugar para el menor, como dijo Ulises. Y si lo conectamos un poco, y con esto los dejo, con las cuestiones utilitaristas, el utilitarismo, recuerdan la felicidad del mayor número, el mayor bienestar para el mayor número. Bueno, quizás en un proceso de familia, en una audiencia, nos pongamos a mirar y digamos, sí, acá lo más conveniente es que el nene vaya de una casa a la otra, estamos todos contentos y utilitariamente es la solución que satisface al mayor número, al padre, a la madre que están ahí discutiendo todo el día y peleando, al defensor que se queda tranquilo, al juez que ya también firma y listo. Pero desde el punto de vista deontológico, es decir, de lo que debe ser, de lo correcto, quizás lo que corresponde, lo que deba hacer es que al niño, si tiene alguna edad, ser escuchado y pueden manifestar, que claramente les puedo asegurar que se manifiestan, ¿no? Y terminemos con estas cuestiones de la alienación parental, digamos, llevadas al extremo, porque hay que escuchar y después indaguemos, por supuesto, no vamos a negar que puede haber algunas cuestiones en los procesos de familia, tienen sus aristas, pero quiero decir, hay que escuchar, las criaturas son bastante, los chicos, los niños son bastante transparentes, entonces en esta discusión, si miramos quizás el interés del niño, sea desde el punto de vista utilitario, un fracaso esa decisión, porque satisface a un solo actor acá, que es el menor, el único. Profe, Miren qué paradoja. Sí. Sí, como usted estaba mencionando, el hecho de querer quizá con esta forma de verlo de manera utilitarista, querer utilizar una fórmula para todos los casos, siendo que al tratarse de personas, cada caso es un mundo, cada caso es aislado y
como mencionás, esto de querer escuchar un poco más a la voz del niño, ¿no? Pero creo que el problema radica en este utilitarismo que busca utilizar la misma fórmula para todos los casos. Así es, así es. Eso se los dejo como una inquietud, más que nada, más que la materia y la metaética y las cuestiones para su futura vida profesional en el lugar que les toque cumplir, porque yo escuchaba en este caso que estamos comentando al padre de este niño que con todo el sentido común decía lo que estamos hablando acá. No se analizó la situación, se aplicaron fórmulas. No se puede en el proceso, si les toca ser jueces, o les toca la judicatura, o les toca ser defensores, o les toca ser abogados de familia, no se puede llevar las cuestiones de una manera puramente mecánica y utilitarista. Hay que analizar las aristas. La madre no es Blancanieves ni el padre el príncipe azul en todos los casos. Hay situaciones en las que sí, hay situaciones en las que se puede compartir la responsabilidad parental, hay situaciones en las que no, en las que los padres son malos padres, aunque cueste creerlo, malos padres, y el mejor lugar para el hijo no es estar con sus padres. Entonces, estas fórmulas utilitarias a veces, o mecanicistas, o para contentar, alguien me lo planteó el otro día, para contentar a la opinión pública, para satisfacer, bueno, a veces, y con esto ya cerramos, salvo que haya preguntas, a veces hay que tener la valentía de no satisfacer, tanto en el ejercicio de la función judicial como en el ejercicio de la defensoría o lo que les toque. A veces uno tiene que no satisfacer a todos, y hay que hacer lo que se debe hacer. Esta sería una respuesta deontologista para volver a vincular los temas. No sé si hay algo más que quieran que comentemos y si no vamos cerrando. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. ¿No? Antonella, te contesté el mail, ahí te veo, te contesté. Sí, profe. No sé si te falta alguna bibliografía, después lo hablamos. Bueno, no di ninguno de los temas que traía pensado para la clase de hoy, utilitarismo, teoría de la justicia, pero saltamos y empezamos a hablar de realismo y de escepticismo moral, que me lo dijo Melina. Y ya un poco les adelanté de qué va esta discusión entre realistas y escépticos morales, que es un tema que también pueden tomar para los trabajos. El próximo jueves seguimos con realismo, con utilitarismo y bueno, y con lo que sigue. Y creo que no tengo nada más. Los dejo acá. Bueno, gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos Gracias, el jueves. profe. Chao. Chao, chao. Buenas noches. Chao.